taquicardia. Empecé como a sentir que esa información no era solo mía, sino que era de mis hijos. En esa carta, Suzuki le dice a mis padres que estaba embarazada. Me daba cuenta de que yo quería saber mi verdadera identidad. No solo por mi hija, sino que lo quería saber por mí. Mi hijo pareció el hijo de Suzuki. Yo sabía que iba a aparecer. Digo, yo había perdido todas las esperanzas. Siempre lo estaba esperando. ¿Y vos a dónde estás? ¿A dónde estás? Mi nombre es José Bustamante García. Mi mamá es Iris Nelida García y mi papá Enrique Bustamante. Ellos están desaparecidos, fueron secuestrados en la pensión en donde vivían, en Tacuarí el 400, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desaparecidos. Secuestraron a los tres. Soy Claudia Verónica Domínguez Castro. ¿Dónde nací? No lo sé. Fecha de nacimiento que tengo es 13 de marzo del 78, pero no estoy segura de que sea esa la fecha de mi nacimiento. Y sé que soy hija de Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro. Nací en la ESMA en el año 1977, presumiblemente, dado el testimonio de sobrevivientes de ese centro clandestino de detención y exterminio, en julio. De lo que no tengo información es qué sucedió entre el momento de esa supuesta fecha de nacimiento y el día en el que llego a la casa de la familia que me cría, que es el 15 de marzo. Tampoco sé en el lugar en el que estuve, si estuve con mi mamá, si no estuve con ella, si ella ya no estaba. Yo me crié en una base, en la base de Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Muchos de los juegos quizá estaba asociado a la geografía, digamos, del lugar. Muy buenos recuerdos de haberla pasado muy bien, jugando mucho a la pelota, jugando al fútbol, practicando deporte, jugando mucho al soldado. Me gustaba mucho jugar a las muñecas articuladas. Aunque no tuve muñecas articuladas, tuve todo el set. Vestidos, ropa. Me lo hacía Julio, que fue quien me crió, y mis amigas traían las muñecas. Yo fui criado por un matrimonio en donde mi papá de crianza era marino, militar. En el año 1985, en octubre, él fallece. Lo que ocurre generalmente es que tengas que dejar la vivienda que estabas justamente ocupando. Fines del 85, nos venimos a vivir a la ciudad de Río Cuarto. Y aproximadamente transcurrido un año de estar viviendo aquí, mi mamá de crianza me cuenta que no era mi verdadera mamá. Fue esa noche una tristeza muy profunda, es decir, enterarte de eso es un shock. Pero a la vez no quise tener la inquietud de saber entonces quién eran mis padres. Lo quise tomar como si hubiera sido un sueño, una pesadilla en algún punto, y lo dejé sepultado. Cuando me enteré, estaba en un auto con ellos dos, no sé a dónde íbamos. Tengo la imagen de ellos dos sentados adelante y yo en el medio paradita. Tenía 5 años. Ellos ahí me dicen que no eran mis papás biológicos, sino que son las personas que me cuidaron.
No me explican bien el motivo, pero yo sí sentí en ese momento como algo especial y era positivo. Tengo la esperanza que va a volver, pero a mí se me pone que está en algún lado, está vivo. Alguien lo tiene, se ha apoderado, siempre pienso así, porque siempre lo estaba esperando. Ya sea hombre, mujer, o que no hemos querido, así como no ha querido a nuestra hija, a su madre. Yo José lo conozco desde muy chica. Yo tenía 12 años y él 14. Con respecto a la identidad de José y mis sospechas de que él podía ser hijo de desaparecidos, y viendo esa coraza que él tenía, yo esperé los 30 años del golpe para abordarlo y preguntarle, José, o sea, fue para mí un momento planeado y a la vez no sabía la respuesta porque ya conociéndolo sabía que se iba a negar y que no sé si le iba a gustar mucho que yo le preguntase eso. Pero bueno, lo abordé y le digo, José, ¿vos no serás hijo de desaparecidos? A lo que él quedó atónito. Hubo una carta muy dura de Suzuki en enero del 77, donde ella quería que la aceptemos como era, que militaba en una organización en Montoneros, que habían pasado a la clandestinidad. En esa carta, Suzuki le dice a mis padres que estaba embarazada. ¿Podemos dejar de hablar de las cámaras? En mi vida las cosas estaban bien. Entonces, como estaban bien, ¿por qué ir a lo desconocido, digamos? Y algo desconocido que a la vez te das cuenta que podía ser doloroso, digamos, ¿no? No comprendiendo quizás también lo liberador que puede ser una verdad. Cuando yo salí del secundario y entré a la universidad, un poco fui impulsada a elegir esa carrera, Ingeniería en Sistemas, porque la que yo siempre quería y manifestaba, que era estudiar educación física, ese prejuicio que había un poco de que era una carrera que no te iba a dar mucho el día de mañana, que económicamente no te iba a dar, que creo que era una preocupación también muy generacional, ¿no? De ellos, siempre. Ingresé a la UTN y ahí en la UTN conocí a, las personas creo que me hicieron como... que marcaron mi vida en muchos sentidos. A pesar de que ninguno terminó siendo ingeniero. Era un grupo de 7, en donde eran 4 varones y 3 mujeres. A medida que nos fuimos conociendo con este grupo, las historias fueron saltando. Uno de los chicos era hijo de desaparecidos. Otro de los chicos, su mamá había sido presa política y su papá desaparecido también. Yo soy hija de presa política, mi papá exiliado. O sea, 3 personas que la dictadura nos había atravesado y nos estábamos juntando ahí sin saber muy bien por qué. Y Claudia nos cuenta que ella era adoptada. Cuando empezamos a ver era muy loco porque adoptada, ella del año 78. Tenía un tío militar que también... Entonces, claramente, a mí me cayó rápidamente la ficha y le pregunté, Claudia, ¿pero vos nunca has pensado que podría ser hija de desaparecidos? Ay, mira, me quedo en la Juli. A ver, la Juli. La Juli. Silvia fue la persona que empieza a traerme esas incoherencias que yo necesitaba. Como veía que yo no las recibía como para decir sí, soy apropiada, porque veía que yo no tenía la información a pesar de que ella me la brindaba, respetaba los momentos en los que yo conectaba con eso. Había tenido padres, quiénes habían sido esas personas o cómo yo había llegado a la casa. O sea, yo sentía que a mí me habían abandonado. Siento que fui abandonada acá y fui bien recibida acá. Entonces yo por eso como que no quería saber. Hay 2 cuestiones que pasan.
somos padres con Vanina, de nuestra primera hija, Victoria. ¿De los abuelos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y bueno, ya ahí como que empieza a hacerte ruido el hecho de no saber tu verdadera identidad y no hacer nada al respecto. Sabía que era una decisión que estaba tomando yo, pero que tenía obvias consecuencias sobre el futuro de nuestra primera hija en ese momento, ¿no? Sin saber qué hacer, pero ya empezándolo como teniéndolo como una inquietud. Pero a los pocos meses de ser padres recibo una comunicación del equipo de acercamiento de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Fue muy choqueante, como que sentí, digo, alguien sabe algo que yo no sé, quizás se confirma lo que yo pensaba que podía ser una posibilidad. Cuando yo soy mamá y empiezo todo con toda esta otra incoherencia que ya no era ni siquiera mía, era de mis hijos, que era, por ejemplo, llegar a un control obstétrico y que me pregunten, bueno, antecedentes tuyos, porque esos antecedentes podían influir obviamente en el bebé o en la gestación o en el proceso de embarazo, en el parto, todo eso. La verdad que no sabía qué contestar y empecé como a sentir que esa información no era solo mía, sino que era de mis hijos en ese momento, de quién iban a ser, que todavía no sabía el sexo, y ya un poco me empezó como a urgir esta cuestión de decir, bueno, a ver, si yo simplemente necesito saber qué pasó y quiénes son. Tenía un soplo ella, y le daban como unas taquicardias, que se ahogaba, entonces se tenía que acostar hasta que se le pasara. Que eso también me hace pensar, bueno, que esa sensibilidad encontraba hasta tener el chico estando en cautiverio. Me contactó una persona, Carolina, que la verdad que fue genial en toda esa etapa de acercamiento para ver qué es lo que yo quería hacer. Nada impuesto, nada forzado. Entre ese contacto que fue aproximadamente en marzo hasta diciembre, que me hago la extracción. No lo compartí absolutamente con nadie, fue un secreto al tomar esa decisión, ir a hacerme la extracción. Fui a Córdoba Capital, de acá desde Río Cuarto. Fue todo muy respetuoso, prácticamente nada se me preguntó. A la vez estaba tomando la decisión de eso, de empezar a recorrer un camino en cuanto a querer saber, por mi hija, por mí, obviamente, pero a la vez no quería pensar las posibilidades, digamos, hasta que en algún momento llegó el resultado. El resultado en ese momento dio negativo. Pero en ese momento que dio negativo fue como una especie de alivio, de decir, bueno, ese no es mi origen, eso que podía ser algo triste, porque lo veía ese momento como que ser hijo de desaparecidos, si bien era tener la certeza de cuál era tu origen, a la vez era terriblemente triste. En enero del 2015 me llaman de Conadi y me dicen que existían irregularidades en mi partida de nacimiento. Cuando ya me dijeron eso, yo dije, listo. La posibilidad de analizarme me llegó, en realidad, bueno, creo que no estuve preparada para eso. Creo que intentaba y no podía, pero sí tenía un deseo relacionado con esto de saber si alguien más, parte de mi familia biológica, existía o saber el motivo por el cual me habían abandonado. Así que bueno, terminamos de ese mes de enero, de ese llamado, realizando el ADN en el mes de julio de ese mismo año, o sea, casi 6 meses después. Al momento del primer cotejo existían entre 14 y 15 marcadores genéticos. Y luego en el 2017, dado que el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuando va incorporando avances en lo tecnológico, bueno, la genética forense en el mundo se va desarrollando, en nuestro país también, esas nuevas tecnologías, ya existían aproximadamente 24 marcadores genéticos, se vuelve a hacer
cotejos con todos aquellos que dejaron muestras y en ese caso dio positivo. Y bueno, ahí fue impactante, fue emocionante. Inmediatamente, gracias a la tecnología, de inmediato pude recibir la foto de mis padres, verlos, verme parecido a mi papá. Entre felicidad y tristeza, porque sabes que tus hijos no están, que no los vas a conocer, que les pasó lo que les pasó y que no sabes cómo vas a vivir esto. Que si bien después, al cabo de todo este proceso entre que tuve el negativo y el positivo, me daba cuenta de que yo quería saber mi verdadera identidad. No solo por mi hija, sino que lo quería saber por mí, ¿no? Lo tenía muy adormecido, muy negado, relegado. Después me di cuenta al tiempo de que yo ya las había visto, porque cuando me hice la primera extracción, recuerdo haber ingresado a la página de abuelas. Me vi parecido a mi papá, pero nomás como que dije, no, si acá dice nacido en julio, yo no nací en julio. Es decir, una locura, la negación al extremo, por así decirlo. Y ni siquiera lo compartí con mi pareja, porque podía haber dicho, mira, ¿no te parece que es parecido a mí? Como dije, ¿qué parecido? No, Bustamante, no es mi familia, dije. Llegamos a la casa de mi papá, yo lo miro y le digo, hijo, apareció el hijo Jesús. Miró para abajo, digo, ¿me escuchaste, hijo? No, yo sabía que iba a aparecer. Digo, yo había perdido todas las esperanzas. En el mes de agosto a Miguel le sale un trabajo a Esquel y yo, no sé, pues esas cosas de la vida, está, nos vamos todos. Yo pedí unos días en el trabajo y organizamos y nos fuimos para allá. Habíamos llegado a la cabaña y estábamos cocinando. Ahí es cuando me suena el teléfono y me dice, Claudia, soy Eugenia. Hola, Euge, ¿cómo andás? Me dice, para alegría nuestra, dice, diste positivo con una pareja de mendocinos desaparecidos. Dice, tus abuelas viven en Mendoza, toda la familia está en Mendoza, te está buscando. Y mientras ella me iba relatando todo eso, yo primero perdí la noción del tiempo, del lugar. Lo único que hice fue empezar a subir la escalera como para aislarme también de los chicos. En ese momento me di cuenta que a los chicos, yo no les había dicho nunca que sus abuelos no eran sus abuelos, que yo nunca había contado de que yo era adoptada hasta ese momento, ¿no? Entonces dije, ¿cuántas cosas que tengo que resolver? Mandé un mensaje de texto a Eugenia y le dije, ¿cómo se llaman mis papás? Y me puso Walter y Gladys. Eso para mí fue como... O sea, no poder, ¿viste?, materializarlos o no conectar con ellos, no sé, con dos personas. Era un hecho, era todo un hecho. Era como... Eran sucesos y una historia como muy nueva que no la podía... No sé, no podía creer lo que era, no sabía qué era, porque no tenía la historia. Entonces cuando me pone Walter y Gladys, como que dijo, dos personas, o sea. Y esas dos personas las conecté como existen, son reales, no me abandonaron. Hubo gente que me estuvo buscando, era medio como difuso, pero era eso, era como decir, no había abandono, ¿no? ¿Quién es ese? El abuelo Enrique. Ven, acá está con el bisabuelo Mercedes. ¿En dónde? Eso es en la provincia de Buenos Aires, de esa foto. Y esto ese bebé? Y ese bebé es el abuelo Enrique, ahí en el departamento donde vivían en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es ese?
hermosa señora. Parece que la tía Esther, Y la abuela Iris de bebé. de bebita. Ese es Enrique, ¿no? Sí, Cuando iba a la escuela. iba al colegio. Tiene la Muy cara- prolijo, mira que iba con corbata. Sí, ¿Sí, viste? Mira, ¿no te parece que ese perfil es parecido al de quién? ¿A la voz? ¿Qué te parece? No sé, decime. ¿a Sí, qué le pero a parece? ver. Sí, sí, ¿Sí? sí. Se ¿Es parece a muy papá. parecido? Para mí es hermoso saber quiénes fueron sus verdaderos abuelos. Noto en mi hija mayor, Victoria, por dichos de cómo era su abuelo, muy Bustamante, es muy intelectual, se despierta con un libro en la mano y se acuesta con un libro en la mano. Sabemos también de que su abuelo hacía lo mismo. Y Francisca es muy parecida a su abuela, a Iris, físicamente. Asumimos como familia de ir viviendo nuestra verdadera identidad, es que las chicas puedan tener su verdadero apellido, mi apellido, ¿no? Eso fue también una decisión muy importante, más allá de que sabíamos que íbamos a querer vivir nuestra identidad, pero el hecho de incorporarla en tu documento, pensamos qué les podía generar a ellas, si esto les podía afectar, es decir, sabían que tenían un apellido antes y un nuevo apellido, pero la verdad que lo entendieron naturalmente, que era lógico, se podría decir que si su papá conoció a sus verdaderos padres y estos tenían sus apellidos, eran sus apellidos, eran mis apellidos y por traslación eran sus apellidos, ¿no? Recuerdo que en el regreso, en todas las radios, que eran todas radios AM, que se escuchaban así más o menos en el camino de regreso, y en todas estaba la información de que la restitución de una nieta, de la nieta 117, y que todo el mundo hablaba, opinaba, y yo esperando escuchar mi nombre, que no era así, pero recuerdo que los chicos por ahí dormían en el viaje, y recuerdo a los dos más chicos durmiendo y Guadalupe sentada igual que yo, mirá lo que te estoy diciendo ahora, sentada en el asiento parada entre medio de los dos, diciendo cuando escuchaba esta historia, ¿y cómo pueden encontrar a alguien, así hablándote de alguien? En ese momento tomé conciencia de que ella estaba entendiendo de lo que me estaba hablando, que ella tenía mucha información porque ellas veían todo el tiempo Paca Paca y la historia la entendían. No sabía de quién estaban hablando. Más adelante me enteré, pero en realidad en ese momento yo no sabía quién era. Yo le pregunté a mi mamá cómo se hacía el ADN y cómo todo eso, porque toda la historia ya la sabía. Vi un par de cortos de Paca Paca, también muchas historias de restitución, habían cortos animados, te lo explicaban muy bien, pero como que te lo explicaban más para niños, o sea, para la edad. O sea, que lo otro ya lo tenía claro. O sea, eso me impactó, y lo otro que me impactó fue tener que responderle en tercera persona. Y probablemente a esa chica le han... O sea, y esa chica era yo. Los niños en eso no te dejan pasar una y sabíamos que podía haber un reclamo en caso de no ser verdaderos en lo que transmitiéramos. Y bueno, y ellos lo fueron viviendo hasta el momento, puedo decir, de la mejor forma, ayudados por familiares, todo el gigante equipo que hay en Abuelas de Plaza de Mayo, que también te brinda una contención, siempre y cuando vos la necesites. Ellos están al pie del cañón y en nuestro caso nos dieron un apoyo cuando nosotros hemos necesitado de alguna palabra, decir cómo empezar a transitarlo con ellas, ¿no? que eran niñas.
entender que la vida es muy dinámica y que la identidad va en ese dinamismo, y haberlo sabido tan tarde hizo que las estructuras que uno suponía estables se cayeran y empezar a construir nuevas, pero que es el día a día también de muchas otras relaciones y vínculos, ¿no?, que uno tiene en la vida. Creo que son procesos que no los he terminado, que estoy en otra etapa y creo que van a venir muchas más, y creo que tal vez las de urgencia por equilibrar la de mis hijos pasó, y veo que ellos solos lo transitan y lo van incorporando como pueden, y son víctimas mis hijos, que son los que, bueno, tienen que tratar de recuperar sus verdades, un poco desde la mía y un poco desde lo que van viviendo, ¿no? Es difícil, por muchas cuestiones es difícil asumir una búsqueda. Pero yo lo que puedo decir es que no sé con qué se puede encontrar esa persona. Si es que se encuentra con algo, si le puede gustar o no le puede gustar lo que se encuentra. Yo lo que le puedo decir es que no niegue un proceso de búsqueda, porque eso lo va a llevar a una verdad que es su identidad, una identidad que es de esa persona, que ya te la sacaron en un momento y que no te la sigan sacando, es tuya. Vos después hacés con eso lo que puedas, lo que quieras, lo que te salga, pero es tuya. Y yo, para mí, en mi experiencia, yo me siento mucho mejor, más allá de todo lo otro que acompaña la historia, que puede ser negativo, por la tristeza, por lo que pasó, pero para mí la persona debe poder vivirla, debe poder tener la chance de vivirla a esa verdad. Como pueda o como quiera. Como pueda o como quiera. Volvería a hacerme el ADN y volvería a buscar esa verdad.